El silencio en la cocina de los adosados de Vista Hermosa, en aquel rincón de la costa de Huelva bañado por la luz de mayo, era una entidad propia. Pesaba más que el aroma del café recién hecho y se adhería a las paredes encaladas con la tenacidad de la humedad marina. Elena removía su café con leche, el tintineo de la cucharilla un sonido casi violento en la quietud. 28 años. ¿Era este el eco de 28 años de matrimonio? Un silencio tan denso que se podía cortar con el cuchillo del pan. Mateo, al otro lado de la mesa de pino, devoraba su tostada con la mirada fija en la tableta, donde las noticias del día parecían ofrecerle un refugio más acogedor que la compañía de su esposa. Lucas, su hijo, su único hijo, terminaba de cerrar una maleta en el salón contiguo. 22 años y un máster en ingeniería esperándolo en Madrid. El nido, que ya crujía con los ecos de su progresiva independencia, estaba a punto de vaciarse del todo. Elena sentía un nudo en el estómago, una mezcla helada de orgullo maternal, tristeza por la partida inminente y una angustia sorda por el abismo que se abriría, no solo físico, sino también entre ella y Mateo. Él, en cambio, parecía más preocupado por si Lucas llevaba suficientes jerseys. ¿Has metido el cargador del portátil, hijo? ¿Y la tarjeta sanitaria? Su voz, práctica, funcional, evitaba cualquier inflexión que pudiera delatar una emoción más profunda. Elena lo observaba, el cabello castaño de Mateo, antes abundante, ahora raleando en la coronilla y teñido de un gris prematuro, que hablaba de preocupaciones y años de trabajo en la ferretería familiar. Sus manos, fuertes y capaces, ahora sostenían la tableta como un escudo. La despedida en la pequeña estación de autobuses del pueblo fue breve, contenida. Abrazos, un «cuídate mucho, cariño de Elena», un «avisa cuando llegues» de Mateo. Y luego el autobús arrancando, llevándose consigo la última hebra que parecía mantener unida la apariencia de su familia. De vuelta a casa, el silencio era aún más opresivo. El cuarto de Lucas, con la cama deshecha y el olor a su colonia juvenil aún flotando en el aire, era una herida abierta. Elena se sentó en el borde del colchón, acariciando una vieja camiseta de fútbol olvidada. Las lágrimas contenidas durante días pugnaban por salir. Mateo, al volver, la encontró allí. No dijo nada. Dejó las llaves en la mesita de la entrada y se dirigió a la cocina. «Voy a preparar algo de comer», anunció, como si fuera un martes cualquiera. Días después, la rutina se había instalado con una monotonía aplastante. Las cenas eran un calco de los desayunos. Silencio, el ruido de los cubiertos, la televisión de fondo como un murmullo insustancial. Una noche, mientras recogía los platos, Elena se armó de valor. «Mateo», empezó, la voz un poco temblorosa. «¿Recuerdas que siempre decíamos que cuando Lucas se fuera, iríamos a recorrer los pueblos blancos de Cádiz? O quizás a Portugal, como aquella vez que...» Mateo levantó la vista del plato a medio terminar, la expresión ausente. «Ahora mismo no es buen momento, Elena. Con lo de la nueva ferretería que han abierto en la avenida, tengo que estar encima del negocio. Ya veremos más adelante». Más adelante. Siempre más adelante. Las palabras de Elena, cargadas de una vieja frustración, salieron con un filo amargo. Claro, siempre hay algo más importante que nosotros, ¿verdad? No esperó respuesta. Se levantó, dejó los platos en el fregadero con más fuerza de la necesaria y se encerró en el dormitorio. Mateo suspiró, se pasó una mano por el pelo y volvió a su plato, ahora frío. La brecha entre ellos, invisible pero palpable, se había ensanchado un poco más. Elena encontró un precario refugio en sus largos paseos por el sendero que bordeaba la playa de Islantilla. El olor a salitre y el rumor constante de las olas le ofrecían un consuelo efímero. A veces Carmen, su amiga desde el instituto, la acompañaba. Carmen era divorciada, pragmática y con una visión de la vida que a Elena le parecía a la vez envidiable y aterradora. «Tienes que hablar con él, Elena. Pero hablar de verdad, no soltarle pullitas y esperar que te lea la mente», le aconsejaba Carmen mientras apuraban un café en una terraza con vistas al mar. «O si no, empieza a ser tu vida. Apúntate a ese curso de cerámica que siempre quisiste. Viaja sola. A lo mejor, si te ve feliz e independiente, reacciona». Elena escuchaba, asentía, pero se sentía incapaz de seguir ninguno de los consejos. La idea de una confrontación directa con Mateo la paralizaba, y la de construir una vida al margen de él le resultaba extraña, como si le pidieran aprender a respirar bajo el agua. Mientras tanto, Mateo se hundía aún más en la ferretería.
Horas extras autoimpuestas, inventarios meticulosos, conversaciones con proveedores que se alargaban innecesariamente. Volvía a casa tarde, agotado, y el cansancio era la excusa perfecta para evitar cualquier conversación que no fuera estrictamente funcional. Comían a deshora, a menudo por separado. El dormitorio se había convertido en un territorio neutral donde dos cuerpos compartían un espacio físico sin apenas rozarse. Las pequeñas irritaciones cotidianas, la toalla mojada sobre la cama, el tubo de pasta de dientes sin tapar, se magnificaban, convirtiéndose en símbolos de una indiferencia más profunda. Fue una tarde de principios de junio cuando apareció niebla. Elena volvía de uno de sus paseos. El sol empezaba a declinar tiñendo el cielo de naranjas y malvas cuando vio un bulto acurrucado junto a la cancela de su pequeño patio. Era un perro mestizo, pequeño, de pelo color canela claro, tan delgado que se le marcaban las costillas. Tenía los ojos grandes y asustados. Elena sintió una punzada de compasión. «Hola, pequeño», murmuró acercándose con cautela. El perro se encogió, pero no huyó. Cuando Mateo llegó, encontró a Elena en el patio, intentando darle un poco de agua al animal en un cuenco viejo. «¿Y esto?», preguntó Mateo, el ceño fruncido. No le gustaban los perros. «Ha aparecido aquí. Está muerto de hambre y de miedo», explicó Elena sin levantar la vista. «Pues habrá que llamar a la perrera. No podemos quedárnoslo», sentenció Mateo. «Solo esta noche», suplicó Elena. «Mañana vemos qué hacemos». Mateo refunfuñó, pero no insistió. Esa noche, Niebla durmió en una manta vieja en un rincón de la cocina. Su presencia, silenciosa y vulnerable, alteró sutilmente la atmósfera de la casa. Por primera vez en semanas, Elena y Mateo tuvieron una conversación que no giraba en torno a Lucas o a los problemas de la ferretería. Fue una discusión breve, sobre si darle o no las sobras de la cena al perro, pero fue un intercambio. Al día siguiente, Elena no llamó a la perrera. Empezó a dejarle comida y agua a Niebla en el patio. El perro, poco a poco, fue perdiendo el miedo. Empezó a mover tímidamente el rabo cuando Elena se acercaba. Mateo lo ignoraba ostentosamente, pero Elena lo sorprendió una mañana observando al animal desde la ventana de la cocina con una expresión indescifrable. Una tarde, mientras ordenaba el ahora dolorosamente pulcro cuarto de Lucas, Elena encontró una caja de zapatos llena de viejas fotografías. Eran de sus primeros años de noviazgo, de la boda, de los primeros meses de Lucas. En todas, ella y Mateo sonreían, se miraban con una complicidad que ahora le parecía de otra vida. Había una foto de ellos dos en una playa de Bolonia, en Cádiz, abrazados, el pelo alborotado por el viento de levante. Recordó la risa de Mateo, el sabor a sal en sus labios. El contraste con su presente era tan brutal que sintió un dolor agudo en el pecho. Esa noche, con Niebla dormitando a los pies de su sillón en el salón, había ido ganando terreno imperceptiblemente. Elena intentó compartir esos recuerdos con Mateo. Le enseñó la foto de Bolonia. «¿Te acuerdas de este día?», preguntó, la voz teñida de nostalgia. Mateo miró la foto un instante. «Sí, claro, hacía un viento de 1000 demonios. Lucas era un bebé». Su tono era neutro, casi distante. Luego añadió, con una torpeza que a Elena le resultó casi conmovedora: «Estábamos más jóvenes». No era la reacción que Elena esperaba, pero al menos no había habido evasivas. Los días siguientes, Elena intentó pequeños gestos. Le preparó a Mateo su plato favorito, bacalao con tomate, una receta de su madre. Él se lo comió sin comentarios, aunque repitió. Le sugirió ir al cine a ver una película de la que hablaban bien. Mateo dijo que estaba cansado. La frustración de Elena crecía con cada intento fallido. Sentía que estaba luchando sola contra un muro de indiferencia. Niebla, sin embargo, se había convertido en una presencia constante. Elena lo sacaba a pasear por las mañanas temprano, antes de que el calor apretara. A veces, Mateo, que también se levantaba pronto para ir a la ferretería, coincidía con ella en la puerta. Intercambiaban un buenos días tenso. Una mañana, Niebla se enredó con la correa en las piernas de Mateo. Él, en lugar de enfadarse, se agachó y lo desenredó con una sorprendente delicadeza. Elena lo observó, y por un instante vio un atisbo del hombre del que se había enamorado. El problema en la ferretería estalló sin previo aviso. Una inspección de Hacienda reveló irregularidades en unas facturas antiguas, de la época en que aún vivía su padre. La multa era considerable y llegaba en el peor momento, con la competencia de la nueva gran superficie apretando las ventas. Mateo llegó a casa una noche pálido y ojeroso.
Por primera vez en mucho tiempo, no se refugió en el silencio ni en el trabajo. Se sentó en el sofá del salón, la cabeza entre las manos, y le contó a Elena lo que pasaba. Su voz era un hilo, despojada de su habitual seguridad. Elena lo escuchó en silencio. Su primer impulso fue recordarle todas las veces que ella le había advertido sobre la necesidad de modernizar la gestión, de contratar a un buen gestor. Pero al ver la vulnerabilidad en los ojos de Mateo, un sentimiento olvidado de lealtad y protección emergió. «Lo solucionaremos, Mateo», dijo, sentándose a su lado. «Veremos qué se puede hacer». Pasaron las siguientes noches revisando papeles, haciendo números, hablando con el viejo gestor de su padre. Elena desempolvó sus conocimientos de contabilidad de cuando trabajaba como administrativa antes de nacer Lucas. Discutieron, sí, pero eran discusiones productivas, centradas en encontrar una solución. Por primera vez en años funcionaban como un equipo. Niebla, ajeno al drama financiero, dormitaba cerca, ofreciendo una presencia tranquilizadora. Lograron negociar un aplazamiento de la multa y un plan de pagos. La crisis no estaba resuelta del todo, pero habían ganado tiempo. Y algo más importante había sucedido. Una pequeña fisura se había abierto en el muro que los separaba. Mateo, al sentirse apoyado, había bajado la guardia. Elena, al sentirse útil y escuchada, había aparcado parte de su resentimiento. Una noche, poco después de la tensión de la ferretería, estaban en el dormitorio. Ya no era el espacio gélido de antes, aunque la intimidad aún era un territorio inexplorado. Elena leía, o fingía leer. Mateo estaba tumbado boca arriba mirando al techo. «Gracias, Elena», dijo él de repente, la voz baja. «Por lo de la ferretería. No sé qué habría hecho sin ti». Elena cerró el libro. «Somos un equipo, ¿no? O al menos solíamos serlo». Hubo un silencio. Luego Elena se atrevió a añadir: «Tengo miedo, Mateo. Miedo de que nos hayamos perdido por el camino». Mateo se giró hacia ella. En la penumbra sus ojos parecían más oscuros. «Yo también», admitió, y a Elena le pareció que esa simple confesión era el acto más valiente que le había visto hacer en años. «No sé cómo hemos llegado a esto, pero no me gusta». Fue una conversación imperfecta, llena de silencios y palabras torpes, pero fue un comienzo. Al día siguiente fue Mateo quien propuso la idea. «¿Por qué no nos vamos un fin de semana fuera, a algún sitio tranquilo, para hablar?» Elena lo miró, sorprendida. «¿Hablar?», repitió, como si fuera una palabra exótica. «Sí», dijo Mateo, con una determinación que la desconcertó. «Creo que lo necesitamos». Eligieron un pequeño hotel rural en la sierra de Aracena, un lugar que habían visitado al principio de su matrimonio y del que guardaban buenos recuerdos. Niebla se quedaría con Carmen, quien aceptó encantada. El aire de la sierra era fresco y olía a jara y a tierra húmeda. El hotelito era acogedor, con paredes de piedra y vigas de madera. Después de dejar las maletas, salieron a pasear por un sendero que se adentraba en un bosque de castaños. El silencio aquí era diferente al de su casa. Era un silencio vivo, lleno de los sonidos del bosque. Caminaron un rato sin hablar, cada uno sumido en sus pensamientos. Fue Elena quien rompió el hielo. «¿Por qué ahora, Mateo? ¿Por qué esta necesidad de hablar de repente?» Mateo se detuvo junto a un viejo castaño, cuyas ramas se extendían como brazos cansados. «Porque me di cuenta, con lo de la ferretería, y antes, viendo cómo te preocupabas por el perro, que te estaba perdiendo, que ya te había perdido un poco, y no quiero que eso pase del todo». Elena sintió que se le encogía el corazón. «¿Y tú crees que yo no me he sentido perdida? ¿Durante cuánto tiempo crees que he estado intentando llegar a ti y solo encontraba un muro?» La conversación, una vez iniciada, fluyó como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Salieron a relucir viejos resentimientos, heridas nunca cerradas. Elena le habló de cómo se había sentido abandonada emocionalmente durante la crisis económica de hacía una década, cuando él se cerró en banda, cargando solo con el peso de la ferretería. Mateo, a su vez, confesó cómo se había sentido constantemente criticado por ella, cómo sus intentos de complacerla parecían siempre insuficientes. «Es que dejaste de verme, Mateo», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Me convertí en parte del mobiliario, la madre de tu hijo, la que se encarga de la casa, pero Elena, tu compañera, desapareció para ti». «Y tú dejaste de confiar en mí», replicó él, la voz ronca. «Sentía que cualquier cosa que hiciera no era suficiente, que siempre me comparabas con un ideal que no podía alcanzar». Hubo reproches, sí, y dolor, pero también, por primera vez en mucho tiempo, hubo escucha.
Se sentaron en un banco de piedra, el sol filtrándose entre las hojas de los castaños, y hablaron. Hablaron de sus miedos, de sus decepciones, de los sueños que se habían quedado por el camino. Elena habló de su anhelo de viajar, de compartir experiencias. Mateo habló de su miedo al fracaso, de la presión de mantener a flote el negocio familiar. Cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. No era el silencio hostil de su casa, sino uno pensativo, cargado de la fragilidad de lo que se acababa de exponer. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena finalmente. Mateo la miró. Sus ojos, habitualmente esquivos, ahora la sostenían con una intensidad que la estremeció. No lo sé, admitió. Pero no quiero seguir como estábamos. Eso sí lo sé. Estoy dispuesto a intentarlo, Elena, a intentar encontrarnos de nuevo, si tú también quieres. La pregunta quedó flotando en el aire fresco de la sierra. ¿Quería ella? Una parte de Elena, la parte herida y cansada, gritaba que era demasiado tarde, que el daño era demasiado profundo. Pero otra parte, más pequeña, más tímida, sentía un atisbo de esperanza. Recordó los pilares de los que hablaba aquel artículo que leyó una vez. Apoyo, respeto, metas comunes. Habían redescubierto el apoyo durante la crisis de la ferretería. Estaban intentando, torpemente, escucharse con respeto. ¿Pero tenían metas comunes? Quizás la meta más importante en ese momento era simplemente la de no renunciar el uno al otro. Decidieron intentarlo. No hubo promesas grandilocuentes ni soluciones mágicas. Solo un acuerdo tácito de esforzarse, de prestar atención, de volver a aprender a comunicarse. Acordaron buscar pequeños espacios para reconectar, una cena semanal sin móviles ni televisión, donde hablarían de ellos, de cómo se sentían, de sus pequeños proyectos. Retomar alguna afición olvidada, quizás el senderismo los fines de semana por los parajes naturales cercanos a Huelva. Incluso Mateo, sorprendentemente, sugirió la posibilidad de ir a alguna sesión de terapia de pareja si veían que solos no podían avanzar. Volvieron a casa el domingo por la tarde. La casa ya no parecía tan vacía. O quizás eran ellos los que se sentían diferentes. Carmen les devolvió a Niebla, que los recibió con saltos y ladridos de alegría. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo días buenos y días malos. Viejos hábitos de incomunicación intentaban resurgir, y las discusiones, aunque menos frecuentes, seguían teniendo el poder de herir. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ahora, después de una discusión, no se retiraban a sus trincheras durante días. Alguien, a veces Elena, a veces Mateo, daba el primer paso para romper el hielo, para pedir perdón o simplemente para ofrecer una taza de té. Una tarde de sábado, unas semanas después de su escapada a la sierra, estaban en la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Habían decidido preparar juntos una paella, algo que no hacían desde que Lucas era pequeño. Mateo, siguiendo las instrucciones de Elena, cortaba con torpeza pero con voluntad el pimiento y la cebolla. Niebla dormitaba bajo la mesa, su respiración acompasada a un sonido familiar. Elena observaba a Mateo. Veía las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en su pelo, las manos curtidas por el trabajo. Pero también veía al hombre que se había atrevido a ser vulnerable, al compañero que estaba dispuesto a luchar por ellos. «Pásame la sal, anda», dijo Mateo.